Hola, buenos días, bienvenidos a la quinta charla de las jornadas. Y nada, os voy a hablar me toca hablar de la adherencia farmacoterapéutica, nuevas estrategias y herramientas de seguimiento. Vamos a hablar de la introducción, una definición de conceptos básicos, tipos y grados de adherencia, datos sobre la adherencia que existen, factores que influyen en la adherencia, consecuencias de la falta de adherencia. Cálculo de la adherencia, cómo se calcula, pues por métodos directos e indirectos. Y para terminar, pues estableceremos unas estrategias y herramientas de seguimiento para fomentar la adherencia. Y al final, unas conclusiones. Bueno, solo para recordar, hace como unos 10 días fue el Día de la Adherencia, ¿vale? El 15 de noviembre del 2020. Existe un cirujano estadounidense en el que tiene una frase que dice que los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman. Bueno, lo del tema de la adherencia en la investigación para medir la adherencia no es de ahora. Ya hay casi 50 años de investigación, ha habido muchas publicaciones a lo largo del tiempo e incluso van en aumento, ¿vale? No es una cosa nueva. ¿Cómo definimos la adherencia? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud en el 2003 definió la adherencia como el grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o modificación de los hábitos de vida, pues se ajusta a las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Aparte de adherencia, tenemos que hablar también de la persistencia, que forma parte de ella. La persistencia tiene que ver con la duración del tratamiento, desde su inicio hasta la última dosis, previa a la interrupción. Es decir, no solo es importante que un paciente tome la medicación a sus horas correctas, sino que tiene que perdurar en el tiempo, por ejemplo, como los pacientes crónicos, que tienen tratamientos de larga duración. También tenemos que hablar de lo que es la retención, que de forma indirecta también forma parte de la adherencia. ¿Por qué? Porque en los tratamientos crónicos la persistencia está estrechamente relacionada con la retención del paciente o en el sistema de salud, o con lo que es lo mismo, el abandono o la pérdida del seguimiento de este paciente. Es obvio que solo tenemos datos de aquellos pacientes que conocemos y seguimos, pero no de los que abandonan el tratamiento. Por eso se recomienda monitorizar tanto la adherencia como la captación y retención del paciente en el sistema sanitario para poder hacerle el seguimiento. ¿Qué tipos de adherencia existen? Pues diferenciamos la adherencia primaria, que ocurre cuando se le prescribe un nuevo tratamiento al paciente, pero ni siquiera llega a recoger la medicación a la farmacia, tanto de la calle como del hospital. Y una adherencia secundaria, que es la toma inadecuada de medicación una vez que ya recoge la medicación. Pues que puede incluir pues, tomar la dosis incorrecta a horas que no son correctas, olvidarse de tomar una dosis, incrementar la frecuencia e incluso también suspender el tratamiento demasiado pronto. ¿Qué grados de cumplimiento o adherencia hay? Pues bueno, pues se pueden distinguir el incumplimiento parcial. El paciente toma el tratamiento en algunos momentos. Incumplimiento esporádico. El paciente incumple de forma ocasional, más habitual en los ancianos que olvidan tomas o toman dosis menores por miedo a efectos adversos. Luego existe un incumplimiento secuencial. El paciente deja el tratamiento durante periodos de tiempo en los que se encuentra bien, pero lo restaura cuando aparecen síntomas. Es lo que conocemos el concepto como vacaciones terapéuticas. Luego está otro que se llama el cumplimiento de la bata blanca. Si el paciente solo se adhiere cuando está cerca a una visita médica. Esta actitud se da en enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión o dislipemia. Y luego está el incumplimiento completo, si el abandono del tratamiento es de forma indefinida. Esta falta de adherencia es más frecuente en jóvenes con enfermedades crónicas, probablemente porque el beneficio del tratamiento se plantea a largo plazo, ¿vale? Y los gastos y los efectos adversos son inmediatos. Vamos a hablar ahora, es importante hablar sobre los datos de adherencia que existen en la actualidad. Pues bueno, existe un dato revelador que la OMS nos comentaba que el 50% de las enfermedades crónicas, los pacientes, el 50% no cumple el tratamiento prescrito en los países desarrollados. El cumplimiento está relacionado con la efectividad, de forma que la adherencia debe ser prácticamente perfecta para alcanzar el objetivo del tratamiento.
y también para evitar las complicaciones derivadas de la progresión de su patología. Pero no es suficiente con alcanzar una buena adherencia inicial, sino es mantenerla también en el tiempo, como hemos hablado antes del tema de la persistencia. ¿Qué se considera una adherencia aceptable? Pues bueno, pues hay algunos consensos, bueno, se suele ser en un 80%, incluso para algunas patologías suele ser un poco más, pero bueno, una adherencia aceptable podríamos definirla como un 80%. De ahí el dato anterior que os he comentado de que solo un 50% es adherente. Esta es una encuesta de la fuente de Farmaindustria que se hizo una encuesta a 1.400 pacientes españoles que padecían alguna enfermedad crónica, ¿vale? Pues ya fuera tratamiento oncológico o ya fuera otro tipo de patología. Entonces se vio que el perfil del paciente que no era adherente era, pues el 54% de esos pacientes adherentes tenían solo una patología, el 56% eran de estudios superiores, el 61% solo tomaba una pastilla y el 71% menores de 45 años. ¿Qué podemos ver con esto? Pues bueno, que cuanto menos enfermedad se tiene, más joven se es y cuanto menos medicación tengo que tomar, pues bueno, pues es como si me relajara y fuera menos adherente. En cambio, la adherencia tiene muchas variables. En esta misma encuesta, en función de la edad, se vio que cuanto mayor edad tenía el paciente, más adherente era. Los pacientes de más de 65 años se veían más adherentes que los menores de 45. En relación con los hábitos de salud, pues bueno, los buenos hábitos aumentan la adherencia, aunque está en torno al 50%. Entre el sexo no había diferencia entre hombres y mujeres. Entre el número de pastillas, pues la gente, es curioso, era mucho más adherente cuando tenía que tomar 6 o más pastillas, ¿vale? Eso va implícito también, pues si tomas muchas pastillas o mucho tratamiento es porque tienes más patologías, parece que estás como más concienciado, ¿no?, con la adherencia, pero aún así el porcentaje no llegaba ni al 60%. La convivencia en el hogar, pues bueno, eran mucho más adherentes las personas que vivían solos, ¿vale? Cuando tienes los pacientes que tenían 4 personas o más, vivían en casa, pues bueno, a lo mejor estás a otras tareas en vez de preocuparte de tu propia enfermedad. Y en cuanto al número de enfermedades, pues se confirma un poco lo mismo, que cuantas más enfermedades se tenían, pues más adherencia había al tratamiento. Entre la distribución territorial, pues bueno, se vio un aumento de adherencia en la población rural, ¿vale? Pero no mucha diferencia con el núcleo urbano. Dentro de la polimedicación, estos pacientes pues eran muchos polimedicados, llevaban 3,5 medicamentos de media por paciente al día y tomaban unas 4,6 pastillas diarias. Se les preguntó si les era fácil o difícil seguir su seguimiento y bueno, las respuestas fueron muy, muy buenas. Casi un 90% les era fácil y muy fácil seguir el tratamiento. Sí que hay un porcentaje mínimo, si sumamos todo, entre un 7% en el que se les era difícil o regular seguir el tratamiento. En cuanto a la eficacia del medicamento, el 81% estaba muy satisfecho con el medicamento que estaba tomando y el 16% consideraba que no tenía la información necesaria o que o tenía poca información respecto al tratamiento. Y luego, hablando de la comunicación con profesionales sanitarios, sí que había un porcentaje alto, había muy buena relación entre el médico, farmacéutico y enfermera, pero sí que había un porcentaje no desdeñable, como es en el caso de farmacia, un 12%, por lo que nos atañe a nosotros, y en enfermería un 24%, en el que no había mucha comunicación o estaba ausente con estos profesionales sanitarios. En el tema también con el médico pausaba. Entonces, en esto también nos tenemos que fijar. ¿Por qué? Pues bueno, pues como hemos visto, hay muchas causas que influyen en la falta de adherencia. De hecho, las últimas 3 diapositivas que os he enseñado parecen que los pacientes pues siguen bien el tratamiento, tienen buena comunicación con el paciente, pero aún así vemos que existen datos de adherencia del 50%. ¿Por qué? Pues bueno, porque la adherencia tiene un componente multifactorial. Por ejemplo, puede depender de la terapia, ¿vale? Pues puede haber complejidad en los tratamientos, la larga duración del tratamiento, la presencia de efectos adversos. Luego, de que dependa del paciente, pues que el paciente no conozca su enfermedad y su tratamiento o no esté muy relacionado con ello, no la conozca bien. No acudir a las citas, problemas psicológicos, negativas sobre la medicación, confusión con los envases. Luego también depende del sistema sanitario,
que no haya una coordinación entre niveles asistenciales, que no haya un seguimiento del paciente, que no exista una relación adecuada entre el paciente y el médico. También depende de la propia enfermedad. Cuando los pacientes no tienen síntomas o se encuentran bien, dejan de tomar la medicación. Incluso de causas sociodemográficas, como puede ser falta de apoyo familiar, vivir solos, tener un nivel de instrucción bajo, un nivel de socioeconómico bajo. Que esto os quería comentar, es muy curioso, existe un metaanálisis en el que se quiso comprobar cómo afectaba el copago de los medicamentos en la adherencia. Pues sí que se vio estadísticamente significativo que los pacientes que los tratamientos bajo copago se vio un 11% más de probabilidades de la no adherencia. ¿Consecuencias de la falta de adherencia? Pues es verdad que es un hecho que el cumplimiento afecta a la efectividad de los tratamientos, disminuyendo la probabilidad de éxito terapéutico, lo que puede propiciar, pues eso, aumentar una dosis, cambiar de tratamiento y lo que puede evolucionar a incrementar los riesgos y los costes. Por lo tanto, ante un fracaso terapéutico se debe evitar prescribir más fármacos sin antes comprobar que realmente el paciente no es adherente. ¿Qué consecuencias tiene? Pues son clínicas, por ejemplo, ahí existen mayor riesgo de reagudizaciones, aumento de la morbilidad, aumento de los ingresos hospitalarios. Hay un dato en Estados Unidos que del 33 al 70% casi de los ingresos hospitalarios están relacionados con los medicamentos y son debidos a la baja adherencia a los mismos. Esto conlleva unas consecuencias económicas, una mala utilización de los recursos sanitarios. Esta misma noticia que os he comentado, de un 33 a un 69% debido a una mala adherencia al tratamiento, equivaldría a 100 billones de dólares al año en Estados Unidos. Y también tiene consecuencias sociales. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de la esquizofrenia, en la que los pacientes tienen una baja adherencia terapéutica, tienen reducida la efectividad de esos tratamientos. ¿Qué implica esto? Pues que esta enfermedad se descontrole y la esquizofrenia, cuando se descontrola, pues puede llevar una carga social elevada, tanto en el ámbito familiar como fuera de este. ¿Cómo calculamos la adherencia? ¿Cómo estimamos la adherencia? Pues bueno, existen dos métodos principales, los métodos directos y los métodos indirectos. Métodos directos, por ejemplo, tenemos la determinación plasmática. Como ventajas, pues es un método directo de la adherencia, las concentraciones plasmáticas determinan directamente la respuesta. Ventaja en población con farmacocinética alterada, por ejemplo en el embarazo, disfunción hepática. Sí que hay que comentar que es caro e invasivo, no está estandarizada la recogida ni la interpretación, información sobre adherencia es reciente y los niveles pueden estar disminuidos por otras razones, por ejemplo como interacciones medicamentosas. Otro método directo es la evolución clínica y los datos analíticos, que supone que cuando se alcanza el resultado clínico esperado, esto se asociaría con una adherencia óptima. Entre los métodos indirectos tenemos los registros de dispensación. Son fáciles de obtener y existe una correlación moderada con los resultados. Sí que puede llegarse a llevar a la sobreestimación, no mide la frecuencia horaria, no diferencia tipos de adherencia, es decir, de olvidos puntuales, interrupciones, y no es útil si la dispensación se realiza automáticamente o para periodos de largo tiempo. Existen también los recuentos de medicación. Esto implica un bajo coste y existe una correlación moderada con los resultados, pero se necesita mucho tiempo, existe una sobreestimación de la adherencia, se necesita la colaboración del paciente, tiene que traer toda su medicación de casa y se asume que el paciente no almacena medicación. Otro están los dispositivos electrónicos. Sí que en estos dispositivos existe un análisis de la dosis, la frecuencia de administración, existen unos patrones de adherencia en el tiempo. Sí que en verdad que son dispositivos caros y que no existen en muchos centros y que son vulnerables a fallos tecnológicos. Algunos dispositivos electrónicos, como para algún tipo de enfermedades, son el dispositivo INEP, ¿vale? Que existe para al tratamiento antibiótico de la fibrosis quística para las bronquiectasias, ¿vale? Para utilizar con colistina, que es un antibiótico. Entonces, es un aparato un poco sofisticado, la medicación se introduce dentro del aparato y el paciente tiene que inhalarla.
Entonces, se puede luego a posteriori, después de cuando vaya a la consulta del médico, descargar los datos en un programa, en un software, en un sistema informático, en el que ahí te van a decir pues, a la hora que se ha administrado, si se ha administrado la dosis completa o una fracción, etc. Incluso con esto podemos ver si el paciente es adherente al tratamiento. Otro dispositivo, por ejemplo, para la hormona de crecimiento en pediatría es el dispositivo EasyPod, ¿vale? Dentro existen los cartuchos de la hormona de crecimiento y, como bien, pues también se pueden descargar los pinchazos que se le administra o que se administra el propio paciente para poder ver la adherencia. Otros métodos indirectos. Los métodos indirectos pues, pueden ser el test de entrevista, cuestionarios o adherencia autorreferida, ¿vale? Estos cuestionarios, pues es verdad que son de bajo coste, son fácilmente de implementar. Sí hay una correlación moderada con los resultados, mide la adherencia cualitativa y permite también investigar los motivos de la no adherencia. ¿Como desventajas? Pues bueno, pues existen muchos cuestionarios, hay algunos que no están estandarizados. Tiene una sensibilidad baja y la información de la adherencia pues, es más bien reciente, ¿vale? 4 días, 30 días, etc. Algún tipo de cuestionarios que os quiero mostrar es, por ejemplo, el cuestionario Haines-Sackett, que es muy sencillo, en el que al paciente se empezaría a decirle que la mayoría de los pacientes pues, tienen dificultades en tomar su medicación. ¿Tiene usted dificultades en tomar los suyos? Y el paciente, pues bueno, que nos explique. O cómo los toma, o lo toma todos los días, o algunos días, pocos días, o rara vez. Incluso también muchos pacientes tienen dificultad en seguir sus tratamientos, en llegar un seguimiento, entonces que nos comentara el paciente cómo sigue el tratamiento, cómo lo ve, ¿no? Es muy sencillo. Luego existe el cuestionario Morisky-Green, que este es el más conocido, ¿vale? El de que tiene 4 preguntas de sí o no, en el que si alguna vez toma los medicamentos para tratar su enfermedad, si las toma a las horas indicadas, si alguna vez deja de tomar la medicación o que si cuando se siente mal, pues la toma o no. Entonces de estos han ido evolucionando, por ejemplo, el Morisky Medication Adherence Scale, el M+8, en el que añaden 4 preguntas más, ¿vale? Pero todos derivan de este. Incluso el cuestionario MARS, que también deriva del Morisky Green, este está validado solo para enfermedades psiquiátricas, para psicosis. Y luego está el cuestionario SMAC, muy común y muy utilizado, ¿vale? Para tratamiento antirretroviral, pacientes VIH. ¿Pero qué métodos son los mejores? Pues bueno, no hay ninguno mejor, ¿vale? Existen múltiples y diferentes métodos para medir la adherencia. Hasta la fecha, pues no se ha descrito ningún mejor método óptimo, pero en la práctica clínica, porque en la práctica clínica es difícil utilizar muchos a la vez. Entonces, en la farmacia comunitaria, por ejemplo, la utilización de cuestionarios o el propio registro de las dispensaciones, pues son los más factibles para medir la adherencia. Aunque ya os digo que lo mejor es la combinación de varios métodos para medir la adherencia. Bueno, ya entrando en la parte final, estrategias y seguimiento y herramientas de seguimiento, ¿vale? ¿Qué estrategias podemos implementar para fomentar esta adherencia y qué herramientas se pueden utilizar pues, para hacer un mejor seguimiento de este paciente? No me voy a centrar en este apartado más en lo que es el paciente oncohematológico, ¿vale? Puede servir para más pacientes, pero me voy a centrar en el paciente oncohematológico. Pues bueno, vamos antes de empezar en las estrategias, ver la situación de la adherencia que existe en el paciente hematológico. Pues es verdad que el uso de tratamientos orales en oncología ha revolucionado la atención farmacéutica en los últimos años. El gran desarrollo de quimioterapia oral en las últimas décadas y su posterior irrupción en el arsenal terapéutico oncológico, junto con mayor duración de los tratamientos, ya que los pacientes cada vez viven más, aunque sean no oncológicos, y la toxicidad que llevan estos tratamientos hace que la adherencia terapéutica tenga una relevancia muy importante y creciente. Existe un plan estratégico de atención farmacéutica al paciente oncohematológico liderado por GEDEFO, un grupo de farmacias oncológica de la SEF, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, en que tienen unas líneas estratégicas y objetivos para el 2020. Una de sus líneas de trabajo es la atención farmacéutica al paciente oncohematológico y cuyo objetivo es optimizar la farmacoterapia individualizada con la finalidad de obtener el máximo beneficio clínico. Y establece pues, que los hospitales contarán con programas de adherencia al tratamiento antineoplásico y soporte, potenciándose de las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer esta adherencia. Bueno, quería hacer una pregunta para ver más o menos qué pensáis. ¿Cuál es la tasa de adherencia en oncohematología?
Como bien hemos dicho, la tasa para considerarse aceptable, aunque en oncohematología, que son pacientes más críticos, sí que se podría aumentar más del 80%, pues la realidad es que es súper variable. Está entre un 16 y un 100% la adherencia. Este es un estudio del 2014 en un hospital del complejo hospitalario universitario de Vigo y de Pontevedra, en el que se quería evaluar la adherencia de pacientes, ¿no? Entonces incluyeron 141 pacientes que tomaban antineoplásicos orales y se vio que un 72% se consideró adherente, mientras que un 28% se detectó algún tipo de no adherencia. Sí que es verdad que las variables que mayor afectaron a la adherencia fue los efectos adversos y el tiempo desde el diagnóstico. ¿Qué causas principales en el paciente oncohematológico conllevan a la falta de adherencia? Pues bueno, la toxicidad del tratamiento, que es la más habitual, la duración del tratamiento, la frecuencia con que se tiene que tomar el tratamiento antineoplásico, el empeoramiento de la clínica, cada vez que estos pacientes se van encontrando peor, van abandonando su tratamiento y, muy importante, la situación anímica del paciente. Por eso, en muchos estudios se ha visto que como elemento facilitador para aumentar la adherencia es una buena relación paciente-profesional y, en general, una visión emocional positiva del tratamiento del paciente. Es decir, que el paciente vea su tratamiento como algo positivo, como algo que le va a ayudar para erradicar su enfermedad o por lo menos para paliarla. ¿Qué estrategias podemos utilizar para fomentar la adherencia? Pues bueno, pues debe existir una conciliación y revisión y simplificación de pautas, ¿vale? Debemos obtener la máxima información del paciente, debemos hacer una conciliación. Tenemos que revisar la medicación. Dices, tiene que haber un proceso individualizado en el que se tenga en cuenta no solo la prescripción, sino cómo se encuentra el paciente y si tiene alguna interacción o algún efecto secundario. Debe haber una entrevista motivacional y un empoderamiento, es decir, el paciente debe ser el principal protagonista de su enfermedad y tenerla en cuenta. Entonces, debemos ver en la entrevista qué conocimiento tiene el paciente de su enfermedad y del tratamiento, los hábitos que tiene, estilo de vida, horarios de comida, etc. Debemos hacer una información y educación al paciente, con información sobre el fármaco, manejo de efectos adversos, siempre soporte escrito, la información siempre con soporte escrito, no de palabra, porque ya sabemos muchas veces que los pacientes en consulta pues entran y vienen con la cabeza un poco como un bombo y no se enteran, ¿vale? Entonces debemos emplear estas estrategias. Y fomentar sobre todo la cultura de la adherencia, explicar al paciente lo importante que es ser adherente al tratamiento y convertirse en un aliado para ayudar a conseguirla. Facilitar un ambiente propicio para que el paciente pueda exponer si hay alguna causa voluntaria de haber dejado de tomar la medicación para poder ayudarle a gestionar el cambio de esa actitud. Simplificación de las pautas. Es muy importante que las pautas sean sencillas, proponer un plan farmacoterapéutico más sencillo. Luego también entregar al paciente su plan farmacoterapéutico. En un formato adaptado a sus necesidades, por ejemplo. Favorecer, muy importante, la comunicación continua con el paciente. Establecer vías de acceso del paciente al farmacéutico oncológico a través de un teléfono de contacto, decirle si tiene cualquier duda nos puede llamar, porque ellos se sienten seguros y eso es lo que les hace es pues, seguir tomando el tratamiento y darle fuerzas para ello. Y ya para terminar, ¿qué herramientas, vale, no estrategias, herramientas orientadas para fomentar la adherencia del paciente oncohematológico? Pues bueno, pues tenemos desde los pastilleros convencionales a electrónicos. Son sistemas en los que el paciente en su casa son pacientes que pueden tener mucha medicación, que no se aclaren con ella, pues bueno, desde cualquier servicio de farmacia, oficina de farmacia, se pueden poner los tratamientos en cajitas para saber si lo toma desayuno, comida, o cena, ¿vale? Incluso hay dispositivos electrónicos que te avisan con una alarma de cuándo tienes que tomar la medicación. Luego también existen los sistemas personalizados de dispensación de medicamentos, los SPD. Esto es muy común en las oficinas de farmacia, aunque también se puede implementar en cualquier servicio de farmacia, en el que se puede preparar el tratamiento para una semana normalmente, sabiendo
el esquema que tiene el paciente, las dosis que tiene que tomar y a qué hora y todo, pues se le puede ya preparar la medicación y el paciente no tiene nada que pensar ni liarse con la medicación que toma. Luego existen más allá, utilizando la tecnología, las aplicaciones móviles o como se llaman Reminder App, que son las que te recuerdan tomarte la medicación. Esto ya pues es más recomendable pues, para las personas que son jóvenes, que están más familiarizadas con la tecnología móvil, etcétera. Pues bueno, son aplicaciones, como os pongo aquí, estas son de las cinco aplicaciones que más frecuentes se usan, ¿vale? Las MediSafe, recordatorio de medicamentos, etcétera. Luego existe un poquito más avanzado lo que combina los smart, ¿vale? Los smartphones con los pastilleros, podríamos decir así. Se llama Simple Med y es una medicación, una dispensación de medicación smart, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Pues bueno, el pastillero convencional se introduciría la medicación en ese dispositivo, ¿vale? Siempre acorde a el plan de medicación que tenga el paciente, que eso se va a quedar registrado, eso se puede hacer en la aplicación móvil. Entonces, una vez a la semana se pone la medicación. Luego se conecta por Bluetooth o por la nube el dispositivo, es decir, la aplicación móvil con el pastillero, ¿vale? Y cuando llega el día, pues se enciende una lucecita en el que dice que tiene que tomar la medicación, ¿de acuerdo? Si no se toma la medicación, pues también existe una señal auditiva, ¿vale? Incluso si la señal auditiva no se oye, pues te mandan un mensaje al móvil comentando que no has tomado la dosis de por la mañana, etcétera, ¿vale? Es como una evolución más. Y ya para ir terminando, existe unas apps móviles que van más allá todavía. Os quería comentar un proyecto del Hospital de Sant Pau de Barcelona, en el que es una aplicación que se llama mHeart, que está basada en el mHealth. ¿Qué es el mHealth? Pues es la práctica de la medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles como teléfonos, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales y otros dispositivos inalámbricos. Este servicio de farmacia en este hospital realizan trasplantes cardíacos. Entonces, esta aplicación está dedicada para monitorizar y fomentar la adherencia en los pacientes trasplantados cardíacamente, ¿vale? De trasplante cardíaco. ¿Qué qué objetivo tiene esta aplicación? Pues el objetivo es facilitar el seguimiento de los pacientes y mejorar el cumplimiento terapéutico y de sus autocuidados. No obstante, no es solo una herramienta de seguimiento y de acceso a los datos del paciente, sino que también pretende contribuir a empoderar a este y que juegue un rol más activo en el control de su tratamiento y su enfermedad, como os hemos contado anteriormente, que es una de las estrategias. Se puede registrar la tensión arterial, frecuencia cardíaca, peso, etc. Incluso existe información de su patología y acceder a recomendaciones de los profesionales. Incluso pueden ver respondidas dudas que le vayan surgiendo respecto a su enfermedad o a efectos adversos, ya que la app incluye un servicio de mensajería instantánea para relacionarse con los sanitarios. ¿De acuerdo? Entonces, es una aplicación, es un proyecto que han hecho allí en el Sant Pau y que sí que los resultados son buenos, sí que se aumenta la adherencia. ¿De acuerdo? Bueno, ya para terminar, como conclusiones, pues bueno, que la falta de adherencia tiene conclusiones clínicas, económicas y sociales muy importantes, que debemos identificar en nuestros pacientes las barreras y factores que pueden comprometer la adherencia al tratamiento. Es importante monitorizar la adherencia en nuestros pacientes con el fin de detectar casos de no adherencia y así poder implementar estrategias o usar herramientas que lleven al paciente hacia un éxito terapéutico. También individualizar las intervenciones adaptándolas a las creencias, valores y necesidades del paciente en ese momento. Y hay que pensar que aumentar la adherencia terapéutica puede tener un impacto mayor en la salud que cualquier avance en las terapias. Bueno, pues muchas gracias y espero que os haya gustado. Saludos.